Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al licenciado Camilo Álvarez Consuegra. Él es un abogado que se ha dedicado a la lucha nacionalista, lucha que creo que todos debemos de retomar y apoyar. Y es curioso porque es el único que se ha atrevido a demandar y denunciar el doble estándar con que se está tratando no solo a la Fuerza Armada, sino que a la gente decente. Así que quiero darle la bienvenida a Camilo Álvarez Consuegra. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Para mí es un gusto estar aquí en tu tan prestigioso programa, donde se habla con integridad y con verdad. Gracias, Camilo. Quisiera que comenzáramos con los casos y las demandas que has presentado, porque la verdad es que yo creo que se trata de que la escoba barra parejo. Si bien es cierto que han habido crímenes y estupideces de ambos lados, solo se está pretendiendo atacar a una parte. Sí, nosotros hemos presentado, de hecho, 4 avisos ante la Fiscalía General de la República, entre el 8 de febrero y el 18 de noviembre. Los 4 avisos que hemos presentado, el primero fue pidiendo la reapertura del caso Zona Rosa, helicóptero de derribado en Lolotique, y de esos casos, pero no es solo pidiendo una venganza o pidiendo que las personas que fueron condenadas en ese momento vuelvan a la cárcel, sino que se buscara la razón por la cual la población civil fue atacada. En el caso Zona Rosa, fue población civil. Los militares norteamericanos asesinados en ese momento estaban desarmados y totalmente fuera de servicio. Y los otros eran salvadoreños, un guatemalteco e incluso un chileno. La pregunta es, ¿por qué fueron atacados estas personas que claramente son civiles? Eso pedimos en el primer aviso. En el segundo aviso, nosotros pedimos la responsabilidad por el uso de minas y de menores en el conflicto armado. En ninguna guerra en el mundo puede ser tolerable el uso indiscriminado de minas. Estas están incluso reglamentadas en uso, y mucho menos utilizar a menores, tanto para fabricarlas y como soldados. El tercer aviso que presentamos fue pensando en todas las personas civiles que fueron asesinadas en razón de su cargo como funcionarios públicos. Ahí hay, en su mayoría, fueron funcionarios, alcaldes del PDC, en que en su momento no fueron asesinados ellos. Los libros solo dicen asesinato de alcaldes, pero realmente se llevaban al alcalde, al consejo municipal y a todas las familias de estos y eran asesinadas. Eso tiene que ser investigado porque es un crimen de lesa humanidad, igual que los anteriores. Y el último que hemos presentado es por la ofensiva de 1989. Esta ofensiva no fue con una finalidad militar, sino que su finalidad fue hacer sentir a la población civil los efectos de la guerra para alcanzar negociación política. Entonces, ahí tenemos nosotros una clara violación a los protocolos de Ginebra,
que, aunque ellos digan que no los han aceptado, pero dándose el conflicto armado en territorio salvadoreño, nosotros ya los habíamos aceptado desde 1978. Por lo tanto, aunque el FMLN o los diferentes grupos hayan dicho que no están obligados a seguirlos, sí están obligados a seguirlos, por dos razones. Primero, por razón de territorio. Y segundo, porque ellos fueron reconocidos internacionalmente como sujetos beligerantes. Entonces, el derecho internacional les obliga a la observancia de los protocolos de Ginebra, una situación que no se dio en nuestro pasado conflicto armado. Ahora, hay varios puntos que yo quisiera retomar, Camilo. Uno es el de emplear menores. Yo tengo entendido de que el Mozote era una escuela de samuelitos. Para información del televidente, los samuelitos les llamaban a los niños guerrilleros. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Es más, yo tengo en este momento en mis manos el libro Shafiq Handal por la senda revolucionaria de Tirso Canales, editado en San Salvador el 2007 por Editorial Memoria. Este libro, en el capítulo 12, está dedicado a los niños de la guerra. O sea, está dedicado con fotografías explicando el valor militar del combatiente menor. Esta situación no solo es atribuible a Shafiq Handal, sino que a toda la comandancia. Incluso José Luis Merino tiene un video que es público en YouTube, y ahí él está arengando a 116 menores y les dice que ellos van a iniciar el ataque y que la mayoría va a ser muerto. Entonces, ¿las reglas de la guerra permiten que se sacrifique a menores? Claro que no. Y en este caso, también, no por el hecho de ser menores, la Fuerza Armada tenía una obligación en ese caso: desmantelar todos los campamentos, todas las áreas que ellos tenían, y evitar esa situación. E incluso los protocolos son claros. Si el oficial llega a darse cuenta que son menores, tiene la obligación de abstenerse de entrar en combate. Sin embargo, esto solo es posible a una corta distancia, no si los combates se hacen a más de 50 o 100 metros. Y tampoco si hay fuego agresivo. Claro, por supuesto, él está obligado en este caso a cumplir sus objetivos. Ahora, hay otro punto que mencionaste que también creo que vale la pena analizar, que son los territorios liberados, entre los cuales creo que se encontraba la comunidad del Mozote. Quisiera que analizaras eso, por favor. Fíjese que el territorio liberado tiene como base jurídica el reconocimiento franco-mexicano. Eso le da beligerancia al FMLN, o sea, le da un estatus internacional. El segundo punto tiene que ser aquí en El Salvador, tiene que haber un territorio controlado por ellos. ¿Cuál es la importancia de esto? Tanto militar como jurídicamente. Ese territorio liberado es responsabilidad de quien dice que tiene la preeminencia. Él tiene la obligación de dar los servicios y de la protección de las personas en este caso. En el Mozote murieron personas, eso es evidente. Pero lo que me parece que no se está investigando es la integralidad de los hechos. ¿Por qué? Comenzando con que se está magnificando.
Antes de llegar a la magnificación, veamos el aspecto estrictamente jurídico. La responsabilidad. Había menores en una zona de guerra, reclamada por el FMLN. En ese caso, Joaquín Villalobos, que era el comandante, tendría que ser parte de ese proceso para la deducción de responsabilidades. Sin embargo, yo no veo que los querellantes o la fiscalía vayan por ese rumbo. Entonces, yo lo veo por ahora como una investigación incompleta que podría, de continuarse así como está, de señalar un precedente extremadamente peligroso y, por otra parte, llevar a condenas injustas en este país. Para probar lo que estamos platicando, tengo otro libro llamado Los Caminos de Chalatenango, con la salud en la mochila, de Francisco Metzi. Este libro, que tiene en su portada el mapa de Chalatenango, más adelante, en la página 15, tenemos nuevamente el mapa de Chalatenango con detalle. Y uno de esos detalles del mapa de Chalatenango, aquí abajo, en la leyenda, están las zonas liberadas en ese momento por las FPL. O sea, que esta zona, de todo lo que pasó, el responsable es Salvador Sánchez Serén. Y de la otra zona de Morazán, el responsable es Joaquín Villalobos. Sin embargo, jurídicamente la Fiscalía no ha tomado esta tesis. Claro, yo me imagino que las razones son obvias, tratándose del presidente de la República y los ministros. Para aclarar, Francisco Metzi es el doctor Eduardo Estupiñán, quien es en la actualidad viceministro de Salud. Y esta obra, UCA Editores. Entonces, nosotros no podemos dudar de esta veracidad, y este libro, igual como están todos los otros que hacen estos señalamientos, son perfectamente válidos para que se presenten dentro de un tribunal como indicio de prueba para que se cite a los autores. En el próximo segmento, Camilo, quiero que hablemos de los objetivos legales y políticos y sobre todo de la guerra política que estamos viviendo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Camilo, ¿cuáles son los objetivos legales y políticos del esfuerzo que tú estás haciendo? El objetivo legal es la investigación de todos estos crímenes de lesa humanidad. Y el objetivo político es simple: preservar la memoria histórica. Ahora hay una tendencia a cambiar la historia, a borrar o minimizar los actos y legalizar los actos de la izquierda durante el pasado conflicto armado. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que el presidente de la República va al mozote, pide perdón, el ministro de Relaciones Exteriores dice, reconoce que murieron 700 y pico de personas, Mauricio Funes lloró ante el mozote. Pero ¿a qué se debe eso? Resulta que el teórico marxista Francisco Teodosis, en su libro Literatura Testimonial, dice que es necesario que la Latinoamérica construya su realidad. En este contexto, pasa por destruir la realidad. Vas a destruir la realidad, pero ¿cuál es el foco de esta ideología, en esta guerra política? La Universidad de El Salvador.
Y traigo como ejemplo una tesis, el impacto de la denuncia social en los testimonios de guerra en los habitantes del municipio de Las Vueltas, Chalatenango. Este caso no es único, son muchos. Entonces tenemos que desde la Universidad de El Salvador se enseña que hay que cambiar la realidad. ¿Cómo se va a cambiar? Tergiversándola. Reescribiéndola. Claro. Entonces, ahí nosotros tenemos el porqué de todos los libros de la izquierda en tal sentido y por qué tenemos al presidente de la República pidiendo perdón en un sentido político elevado. Cuando nosotros lo vemos en un sentido jurídico, lo que está haciendo es cubriendo los crímenes de guerra de lesa humanidad del FMLN. Ahora, yo estoy convencido, Camilo, de que estamos viviendo una guerra política y entre más rápido lo realicemos, creo que mejor podemos tomar medidas. Me gustaría que analizaras históricamente los conceptos de la guerra política y las técnicas que se emplean. Mira, el problema es conceptual. Cuando nosotros realizamos los acuerdos de paz y creamos un Estado pactado, cosa que es fundamental poder determinarlo jurídicamente, nosotros creímos como derecha que el conflicto había terminado. Sin embargo, no ha sido así. La prueba es la derogatoria de la ley de amnistía. Existe una tendencia de legitimar todos los actos del FMLN y deslegitimar los actos legítimos del Estado de El Salvador en su defensa en los años 80, ojo, no como conflicto interno, sino que como un conflicto internacionalizado. ¿Por qué es importante esto? El conflicto de El Salvador, si bien tiene algunas causas internas, pero se dio o fue alimentado desde afuera como producto de la Guerra Fría. Es lo que se conoce como el CANI, Conflicto Nacional Internacionalizado. No vamos a entrar al debate a explicar si sí o no, porque las situaciones son obvias en los libros que ellos han presentado. Abastecimiento de afuera, dinero de afuera, todo. Combatientes de afuera. Combatientes de afuera. Y hablando de combatientes, junto con el doctor Espinosa tenemos a Cristina Batz, que es médico alemana, comunista, a Begoña García Arandurey y a otros miembros de ETA que vinieron aquí a hacer armas en El Salvador. Algunos de ellos fallecieron en combate y otros están actualmente en España. Y hay otros que están en el gobierno. Sí, hay varios, hay varios. Entonces nosotros vemos que esa guerra internacional continuó, no militarmente, pero sí de una forma política. No, y en esto de los combatientes internacionales, yo quiero destacar por enésima vez el rol de los jesuitas asesinados, que aquí debo de aclarar de que solo uno de ellos era inocente, que da la casualidad que era el salvadoreño, el padre López y López, que era un santo, y yo lo conocí personalmente, y las dos pobres mujeres que murieron. Pero los otros 4, de lo que menos tenían, eran de inocentes. Yo he visto fotos de uno de ellos con un AK-47
en un campamento guerrillero y que se rumora que él, por ser ingeniero, fue de los que asesoró a la guerrilla a dónde poner las cargas explosivas que derribaron el Puente de Oro. Con esto no estoy justificando la estupidez del asesinato. No, claro. El rol de la, yo no diría de la Iglesia Católica, sino que de los sacerdotes. Sacerditos, como le dice un personaje. Como es evidente. Tenemos, por ejemplo, que El Salvador fue de hecho en la UCA uno de los pilares de la teología de la liberación para toda Latinoamérica. Eso pone a Ignacio Ellacuría dentro de un contexto muy particular. Cuando nosotros leemos el auto de detención contra militares salvadoreños emitido por el juez español, leemos entre líneas que sí hubo participación política de Ignacio Ellacuría y de otros política sacerdotes. Y bélica, porque alguien que asesora en el conflicto, ya sea político y que conste algunas de las acciones de la guerrilla disfrazadas de políticas, era en esencia parte de la guerra política. Es que eso nos lleva a otra consideración. ¿Quién era participante de la guerra y quién no? Claramente la persona civil es la que no participa. Y ahí nosotros tenemos dos grupos. El grupo armado, estrictamente, y el grupo de dirección política. En ese sentido, está claro el papel de la UCA. Es más, incluso según fuentes españolas, Ignacio Ellacuría, que en ese momento estaba en gira en Europa, a petición de Francisco Merino, vicepresidente de la República, que vino a El Salvador. Según estas versiones, Ellacuría iba a mediar en la rendición de las Fuerzas Armadas y iba a mediar guerrilla, ejército. Según esa tesis, por eso él fue muerto. Ahora, nada de eso que ha salido en los medios de comunicación está dentro de los procesos. La pregunta es ¿por qué? Me imagino que es parte de la guerra política que se está viviendo. Ahora, esto nos abre la puerta a la guerra política que estamos viviendo en este momento. Ya no solo es la guerra política que se llevó a cabo durante el conflicto bélico, sino que veamos la realidad actual, porque para mí toda esta maniobra de atacar a los militares retirados, de encarcelar a mandos militares, proviene de esa estrategia. Es que la estrategia política es, primero, la destrucción de los mandos militares, segundo, señalar, luego de condenados, que las fuerzas políticas que sustentaron al Estado de El Salvador en aquella época fueron ilegítimos y que las Fuerzas Armadas respondían, en este caso, a la oligarquía. Establecido eso, con posterioridad se llega a la responsabilidad de las entidades económicas salvadoreñas. Si nosotros vemos las declaraciones de Medardo González, que ha alarmado a medio mundo, realmente no son de extrañar. Él ahora solo habla que los medios de producción deben de ser manos del pueblo y para que estén en el pueblo tienen que pasar por manos del Estado. Esa situación que se da
denota la verdadera guerra política que estamos viviendo. En este caso, tenemos un FMLN sumamente claro que siguió la estrategia del Frente Unido. O sea, ya no pudo dar más militarmente y pasa a una guerra política. Cuando la guerra política ya no de más, se vuelve a la guerra militar. Esa es la estrategia que ellos tienen. No estoy diciendo con esto que va a haber una guerra militar, porque todavía la guerra política, su fase política está en pleno desarrollo. Pero básicamente es la estrategia que ellos han estado siguiendo. Sí, pero la guerra militar en cierta fase ya la estamos viendo con las maras, porque las maras, a mi buen saber y entender, son un instrumento creado por la guerrilla. Si no, veamos las tácticas que ocupan, el control territorial, las amenazas que se ciernen sobre los ataques que se hacen a las fuerzas militares y los asesinatos. Esos eran tácticas de la guerrilla. La táctica es la misma. Si nosotros analizamos y vemos las maras, ¿cómo es que surgen? La mara no es nada más que personas que por A o B motivo no se han integrado a la sociedad. No vamos a analizar las causas, pero sí sus efectos. Sin embargo, viene Mauricio Funes durante su campaña y se reúne con los mareros en los penales y les hace ver que ideológicamente ellos están en los penales porque son excluidos por la sociedad. Tienen ellos una causa, una razón ideológica para hacer lo que hacen. Lo justifica, es una justificación. Ideológicamente, el FMLN ha justificado a la Mara. Por eso nosotros vemos que es muy difícil que en este momento se pueda dar un control de los mismos. Ahora, vamos un poco más allá de la justificación ideológica, Camilo. Vamos a la instrumentalización práctica de las maras por el FMLN. Si no, veamos a las maras confiscándole DUIs a la gente para que no vote. Si no, veamos a las maras no permitiendo el ingreso a sus territorios liberados de simpatizantes de partidos de la oposición. O sea, esto para mí es una muestra fehaciente de que las maras es un instrumento del FMLN. Ya pasó esa época. Cuando digo ya pasó esa época, es que ya no sirve solo al FMLN. Ahora la Mara, de hecho, está vendiéndose al mejor postor. Cuando nosotros vemos, encontramos relaciones con el FMLN y con todos los partidos políticos. ¿Por qué razón? Ellos tienen un control territorial. Sí, pero los otros partidos políticos, erróneamente, a mi buen saber y entender, lo que están haciendo es cediendo ante la extorsión. O sea, prácticamente lo que uno como trabajador, o mejor dicho, los que caen en eso, de ceder ante la extorsión. En efecto, ceden, ya sea, pero la utilización a la larga viene siendo igual. La diferencia es que el FMLN lo ve como un instrumento derivado ideológicamente de su lucha política. Es que eso es exactamente lo que estoy diciendo, es un instrumento de la guerra política. Sí, en efecto es un instrumento, pero el problema es que al no reconocer esa causa, es imposible poder abordar sus efectos, sino que por el contrario, yo veo que el gobierno está agudizando esa situación.
A propósito. A propósito. Por ejemplo, vemos que ya se le está dando dinero a 22,000 ninis y ahora se quiere incrementar a otros 20,000. Eso me lleva a pensar cuántos mareros o personas que no tienen empleo jóvenes van a estar al servicio del Estado. Si es que yo digo que muchos de los ninis son mareros y algo otros son mareros en potencia. El Estado está obligado a crear las condiciones para que esa situación no se dé, pero está haciendo todo lo contrario. Para mí eso se hace ideológicamente, por un concepto ideológico. Sí, pero ya vamos a entrar en el próximo segmento, Camilo, a la coyuntura actual, lo cual a mí me preocupa, no solo por lo que está haciendo el FMLN y la subversión en versión 2 de la sociedad salvadoreña, me preocupa la pasividad con que la sociedad decente está tomando esta realidad de la guerra política. Y aquí en la sociedad decente tengo que incluir a la Fuerza Armada, tengo que incluir a la empresa privada y tengo que incluir al aparato de justicia. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Camilo, yo sinceramente no sé en qué está pensando la Fuerza Armada, no sé en qué está pensando la empresa privada, no sé en qué están pensando los partidos de oposición con vocación democrática y a veces no sé en qué está pensando el aparato de justicia en El Salvador, porque a veces tengo el sentimiento de que no han realizado lo que le están haciendo al Salvador y a la democracia. Mira, lo que pasa es que no hay una conceptualización ideológica clara. Muchas personas de la derecha, bien intencionadas, creen que ya no existe lucha ideológica después de la caída del muro de Berlín. En ese sentido, eso es un error claro, porque el socialismo del siglo XXI existe. Nosotros formamos parte del socialismo del siglo XXI y estamos dentro de la órbita venezolana. Entonces, esa es una realidad que muchos no la queremos aceptar, porque eso implica que tenemos que ver al enemigo de frente. Y nosotros esperamos en que los procesos eleccionarios nos permitan tener más oxígeno y que llegará un momento en que estos caerán como cayó el muro de Berlín y sean obligados a salir de la palestra política por, digamos, agotamiento de edad o por alguna otra causa. Sin embargo, estamos viendo un renacer de la izquierda. Ese renacer lo tenemos con Nayib Bukele. Y nosotros vemos que existe un 63% de personas que ya no creen en el partido político, pero que sí le dan mucha aceptación a este político, porque ha llevado un discurso nuevo. Ojo, digo discurso, no digo que no sea comunista y que no quiera los cambios que pretende el FMLN. Y ese es precisamente el caso, o sea, tú has descrito a Nayib Bukele,
Pero hay otros del FMLN que se están vistiendo de ovejas cuando en realidad son lobos. Están pretendiendo ser grandes amigos de la empresa privada y se quieren vender como eso, como candidatos moderados del FMLN. Y eso es un riesgo, creer en esa fantasía. Ninguna persona que haya sido comandante del FMLN o alto dirigente del conflicto puede decirse que no es comunista y que no está luchando por lograr todos sus objetivos de antaño. Chafik Handal fue claro. Él dijo que los acuerdos de paz solo eran un cambio, tomar un nuevo aire para la lucha revolucionaria que tienen. Ahora, el problema que se ha presentado, que no lo previó Chafik Handal ni los teóricos del comunismo, es que muchas de las personas que hoy están en el poder se dedicaron a comprar empresas con dinero venezolano. Y otros a enriquecerse por la corrupción, ¿verdad? Es que esa es parte de la corrupción. Yo entiendo por corrupción la utilización de su posición como funcionario público para tener ventajas comerciales sobre el empresario normal. Y ahí hay que incluir a la falsa derecha, ¿verdad? Yo diría que es la derecha que desconoce aspectos ideológicos. No diría en sí falsa, porque ese concepto es atribuible a la derecha francesa de Alain de Benoist, pero que tenemos una derecha que no ha logrado comprender la aplicación práctica de lo que es ser de derecha, o sea, los principios liberales como tales. Podemos decir que gracias a eso es que no hemos reaccionado convenientemente frente al FMLN. Antes reaccionábamos militarmente durante el conflicto porque la cosa estaba clara, pero con posterioridad la situación ya no fue clara. Ahora, me alegra que hayas mencionado la órbita venezolana, porque nuestro hermano país, Honduras, está cayendo ante eso. Y yo estoy convencido de que el incendio hondureño se puede propagar a El Salvador. Según algunos twitters, muchos salvadoreños de izquierda están apoyando a la Nasrallah con experiencia y con personas. Sin embargo, sí es posible que se dé una contaminación si llega a darse una situación similar electoralmente, y esas condiciones están dadas. Yo veo que en este momento en el país hay problemas muy serios para poder planificar unas elecciones claras y limpias. Veo que de hecho las personas en mesa ya no van a tener el pleno control. Por un lado, escáneres, por otro lado, otros sistemas electrónicos. Hablan de la confianza de esto, pero ¿qué tan confianza son en personas o creemos en el gobierno? Ese es el meollo de la cuestión, porque la legitimidad de las elecciones viene del pleno convencimiento de la población de que esos resultados son ciertos, no es solo por lo que lo dice el Estado. Entonces, esa es una situación que podría ser explosiva en un momento dado, sobre todo no por una reacción de derecha,
sino que porque existe en este momento ya una pugna por el poder dentro de la izquierda. O sea, izquierda contra izquierda. Eso sí podría alterar el orden en el país. Ahora, tomando de base las últimas elecciones presidenciales, que para mí se las robaron desde el momento que no permitieron abrir las urnas, imagínense lo que puede suceder en estas próximas elecciones, ya con el aparato del Tribunal Supremo Electoral disminuido. Es que sobre las elecciones anteriores, yo no podría afirmar si se las robaron o no se las robaron. ¿Por qué razón? Hubo dudas. Sin embargo, la persona que tenía que hacer los reclamos respectivos era Arena, y no se hicieron. Así es, muy sospechosamente. Entonces, ¿cuáles fueron las razones? No sabría decirlas. Pero nosotros tenemos que tener claridad en lo que son los roles de los actores políticos. El que tiene la responsabilidad política de reclamar un fraude es el partido político, jamás va a ser la empresa privada o las personas comunes. Estas tienen que apoyar a quien ellos crean que cumple ese rol, pero no podemos exigirle a otras entidades que asuman la función que debe de tener Arena. Bueno, volvamos al tema Honduras. La oposición de Nasrata, porque así le digo yo, porque es del mismo piñal que Maduro y Zelaya, están pidiendo incendiar el país. Si no vemos lo que sucedió el lunes, se tomaron carreteras, han habido saqueos en los comercios. ¿Es eso lo que podemos esperar acá? Yo diría que sí. Solo veamos el antecedente. Cuando ganó Violeta Mengíbar por 44 votos la alcaldía de San Salvador, se hizo exactamente lo mismo. Se dijo que se iban a paralizar el conteo en el Tribunal Supremo Electoral, en su sede que tenía en un hotel capitalino. Hubo manifestaciones en las calles y hubo varias personas que resultaron heridas porque se les disparó cuando sus vehículos iban pasando. O sea, la izquierda tiene una forma de actuar. Si no gano con el aparato, entonces lo exijo. En la calle. En la calle. Bueno, yo creo que tenemos temas para un futuro, Camilo. Ojalá la sociedad decente de El Salvador realice lo que nos están haciendo y lo que nos pueden llegar a hacer. Muchas gracias, Camilo. Es un gusto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.